Buen día, nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar el tema de enfermedad vascular cerebral. Vamos a tener como primera definición que va a ser un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos y o síntomas correspondientes usualmente a una afección neurológica focal y que persiste más de 24 horas sin otra causa aparente distinta a la de la vascular. Otras definiciones van a ser el ataque cerebrovascular. Este va a ser todo evento cerebrovascular agudo que incluye el infarto cerebral, la hemorragia cerebral y otros. También tenemos al infarto cerebral, que este va a ser una necrosis tisular por un déficit de aporte sanguíneo. Un ataque cerebral va a ser cualquier EBC agudo y un ataque isquémico transitorio va a ser un defecto de la circulación que produce síntomas y que dura menos de 24 horas. Según la guía de práctica clínica, vamos a tener otras definiciones como la isquemia cerebral transitoria, que este va a ser un déficit neurológico menor a 24 horas. Otro es el déficit neurológico isquémico, este va a ser reversible y dura entre 24 horas y 7 días. Y tenemos que la isquemia cerebral puede llevarnos a un infarto cerebral y este va a ser desde las 24 horas a más de 7 días. Vamos a hablar de nuestra epidemiología del INEGI y vamos a tener las principales causas de muerte por sexo. Vamos a ver que en total, o sea en general, las enfermedades cerebrovasculares van a estar en el 6º lugar, en hombres va a ocupar el 7º lugar y en mujeres va a ocupar el 4º lugar. Como epidemiología general, tenemos que el 50% de las admisiones neurológicas van a ser de tipo evento cerebral vascular y la mortalidad global va a disminuir en 1% anual. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. Vamos a tener los no modificables que van a ser una edad avanzada, el género masculino y la historia familiar de EBC. Y los modificables van a ser la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, etilismo, cardiopatías, hipercolesterolemia, sedentarismo y obesidad. Hola, bueno, continuando vamos a hablar de la clasificación del EBC. Vamos a ver que la enfermedad vascular cerebral a grandes rasgos se va a dividir en dos tipos, que va a ser el EBC isquémico y el hemorrágico. El isquémico pues va a ser a consecuencia de una oclusión de un vaso sanguíneo y el hemorrágico se va a deber a una rotura de un vaso que va a dar lugar a una colección hemática ya sea en el parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo. De este lado pues podemos observar una imagen que nos habla de la frecuencia y de los tipos y subtipos de EBC. Vamos a ver, como ya mencionamos, que el isquémico pues va a ser el más frecuente con un 80%. Y también va a estar el hemorrágico, que va a tener un 15 a 20%. Y aquí también nos menciona la trombosis venosa cerebral, que esta pues es muy rara y va a darse en un 5%. Vamos a ver que el isquémico se va a dividir en dos tipos, que es la isquemia cerebral transitoria, que ocupan el 20% del 80% que ocupa el EBC, y el infarto cerebral, que pues es el más común, ¿no? Con un 80%. Y este pues va a tener otros subtipos de los cuales vamos a hablar más adelante. Y el hemorrágico, que se va a dividir en dos, que va a ser la hemorragia intracerebral, que ocupa del 10 al 15% de todos los EBC, y la hemorragia subaracnoidea, que ocupa del 5 al 7% de todos los EBC. Bueno, vamos a hablar del EBC isquémico. Vamos a ver, como ya les comentaba, este se divide en dos, que es el ataque isquémico transitorio y el infarto cerebral. Vamos a hablar primero del ataque isquémico transitorio, o por sus siglas AIT. Bueno, vamos a ver que en este no va a existir un daño neuronal permanente y actualmente se dice que el tiempo de duración de los síntomas tiene que ser menor de 60 minutos. En este, pues, el paciente tiene que tener una recuperación espontánea ad integrum. ¿Qué significa esto? Pues que quede bien, que no tenga secuelas. Y algo que también es muy importante es que el paciente en los estudios de la imagen no tiene que tener evidencias de que hubo una lesión, sobre todo en una resonancia magnética. Y bueno, vamos a ver que los pacientes que sufren un ataque isquémico transitorio van a ser pacientes que van a tener el riesgo de desarrollar en las siguientes semanas, 2 semanas posteriores, un infarto cerebral. Entonces, por eso se ha hecho una tabla de estratificación de riesgo, que es la que vemos aquí, y esta pues va a ser con la escala ABCD2, por las siglas en inglés, que va a mostrarnos 5 parámetros, y esto es con el fin de estratificar al paciente qué riesgo tiene de desarrollar pues ya un infarto cerebral. Por ejemplo, aquí vamos a ver que la edad, por ejemplo, si el paciente es mayor de 60 años, pues se va a sumar un punto. En la tensión arterial, si tiene mayor o igual de 140/90, se va a sumar otro punto.
En los síntomas clínicos, pues si presenta paresia unilateral, 2 puntos. Si solo tiene alteraciones del lenguaje sin paresia, 1 punto. En la duración clínica, si el EBC fue mayor de 60 minutos, 2 puntos. Y si fue igual a 1, de 10 a 59 minutos, 1 punto. Y si el paciente es diabético, 1 punto. Entonces, vamos a ver que nos van a clasificar a los pacientes en 3 grados. Los de bajo riesgo, que son los que van a tener de 1 a 3 puntos. Los de riesgo moderado, que van a ser los de 4 a 5 puntos. Y los de alto riesgo, que son los pacientes que van a tener de 6 a 7 puntos. Bueno, esto es importante porque los pacientes que tienen un alto riesgo van a ser los que se van a beneficiar más de la hospitalización y de que se les realicen estudios. Y también a estos pacientes se le tiene que establecer temprano una prevención secundaria para evitar que desarrollen más tarde un infarto cerebral. Bueno, vamos a hablar ahora del infarto cerebral y vamos a ver que este se va a clasificar, se puede clasificar de diferentes maneras. Una va a ser de acuerdo a la anatomía y puede ser de la circulación anterior o carotidia o de la circulación posterior o vertebrobasilar. Vamos a ver que de acuerdo a su mecanismo de producción también se puede clasificar en 5 subtipos y este es a lo que se conoce como clasificación de Toast. Bueno, el primero sería la aterosclerosis de grandes vasos. Este va a ser el más frecuente de los infartos cerebrales y va a ser resultado de la oclusión trombótica o tromboembólica de los vasos. Este pues se tiene que sospechar sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo vascular y vamos a ver que las arterias más afectadas va a ser la bifurcación de la carótida y la porción proximal de la carótida interna. Bueno, los hallazgos que nos pueden orientar a que se trata de este tipo de infarto va a ser que haya una estenosis sintomática de más del 50% de las principales arterias cerebrales, que haya un infarto cerebral mayor de 1.5 centímetros y la exclusión de otras etiologías probables. Este se puede confirmar a través de un Doppler carotidio o a través de una angiotomografía o una angioresonancia magnética. Bueno, ahora vamos a hablar del cardioembolismo, que sería el siguiente tipo, y este pues se va a deber a la oclusión de una arteria cerebral por un émbolo originado a partir del corazón. Vamos a ver que algunas enfermedades se consideran cardioembólicas, embolígenas, como la fibrilación auricular no valvular. Entonces, pues los pacientes que tienen este tipo de enfermedades se le tiene que buscar este tipo de EBC. El siguiente pues sería la enfermedad de pequeño vaso cerebral o también son los infartos lacunares. Este pues va a ser un infarto cerebral menor de 15 milímetros de diámetro y que va a estar localizado en un territorio irrigado por una arteriola. Vamos a ver que las arterias más afectadas van a ser las ventrículo estriadas y las tálamo perforantes. Este se va a dar casi siempre, va a ser más frecuente que se presente en personas de origen hispánico y en pacientes que tienen factores de riesgo vascular como hipertensión arterial y diabetes. Vamos a hablar ahora de otras causas y este va a ser frecuente en gente joven, menor de 45 años, pero no es exclusiva únicamente de este grupo. Este pues se va a dar principalmente por una vasculopatía no aterosclerosa y como puede ser la DAC o la vasculitis del sistema nervioso central. Este pues se va a producir porque va a haber un desgarro en la pared arterial que va a dar lugar a la formación de un hematoma intramural, lo cual va a estar ocluyendo pues la arteria y el flujo sanguíneo. Entonces pues este se tiene que buscar sobre todo en gente joven en el que no es posible clasificarlo dentro de otras causas o etiologías. Y el último sería el de etiología indeterminada, que este va a incluir a todos los infartos cerebrales que tienen más de una etiología posible o aquellos a los que, a pesar de los estudios, no se puede determinar una causa. Bueno, ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Vamos a ver que el cerebro va a recibir el 20% del gasto cardíaco total. Más o menos 800 mililitros de sangre van a estar circulando por el cerebro por minuto. El cerebro necesita un flujo continuo de sangre porque no puede almacenar oxígeno ni glucosa. Vamos a ver que el daño por oclusión cerebrovascular se va a deber a 2 mecanismos secuenciales. El primero es a la reducción del flujo sanguíneo cerebral local y el segundo va a ser a las anormalidades que van a estar inducidas por la hipoxia, por la anoxia, que van a producir necrosis y muerte celular. Bueno, el flujo sanguíneo del encéfalo es de 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Cuando el flujo sanguíneo disminuye a 10 o a 17, de 10 a 17 mililitros por cada 100 gramos de tejido, se van a alterar la disponibilidad normal de glucosa y de oxígeno en la célula. Bueno, minutos después de esta isquemia, vamos a ver que las demandas energéticas van a exceder la síntesis anaeróbica de ATP
y las reservas energéticas celulares van a ser depletadas. Esto va a producir que los iones lactato y los iones hidrógeno se acumulen en el tejido neuronal, lo que va a producir un cambio en el estado ácido-base tisular. Bueno, vamos a ver que ya habiendo un cambio en el estado ácido-base del tejido, pues se va a alterar también el gradiente y el flujo iónico de la membrana celular. Esto pues va a provocar que haya una apertura de los canales selectivos, de algunos canales selectivos, produciendo una despolarización iónica con una liberación de sodio y cloro, una entrada de calcio y la síntesis de algunos aminoácidos excitadores como puede ser el glutamato y el aspartato, y todo esto pues se va a traducir en una toxicidad del tejido nervioso. Bueno, de este lado está más o menos lo que comentaba, pero pues ya representado con una imagen. Vamos a ver que aquí está la neurona. Entonces, al momento de que hay una oclusión del flujo sanguíneo, vamos a ver que va a disminuir el oxígeno y la glucosa. Entonces se va a producir una demanda energética y se va a aumentar la concentración de lactato y iones hidrógenos dentro de la célula. Esto va a producir cambios en la membrana, lo que va a hacer que se abran algunos canales selectivos, haciendo que salga el sodio y el cloro y que entre calcio. El calcio pues va a inducir a que se formen ciertos neurotransmisores excitadores como puede ser el glutamato, y eso a final de cuentas se va a traducir en un daño o una toxicidad del sistema nervioso. Bueno, como comentaba, estos aminoácidos excitadores como el glutamato van a activar receptores posinápticos que van a ser los receptores para N-metildiaspartato o el NMDA, y van a aumentar el calcio intracelular. Esto va a hacer que se activen ciertas nucleasas y fosfolipasas que van a lesionar más la membrana neuronal. Y bueno, vamos a hablar ahora de que la lesión histopatológica de la oclusión cerebrovascular va a depender del grado y de la duración de la alteración del flujo sanguíneo. En esta imagen podemos ver que se perciben dos zonas. Una, esta más oscura, es la zona de infarto y la otra es la zona de penumbra isquémica. Esta pues se va a deber a que la circulación colateral va a poder mantener todavía el flujo sanguíneo con un compromiso menos severo. Vamos a ver que el tejido que rodea el centro del infarto sufre isquemia y esta puede ser reversible. A esto se le conoce como zona de penumbra isquémica. Entonces, de ahí que el objetivo del tratamiento es la revascularización, y esto pues es para salvar la penumbra isquémica y que el paciente quede con las menos secuelas posibles. Vamos a ver que dentro de las manifestaciones clínicas del EBC pues va a ser primero una aparición súbita de déficit neurológico. Estas van a depender del sitio que esté afectado, que casi siempre es unilateral, y pues sobre todo van a comprender alteración del campo visual, alteración del lenguaje, debilidad hemicorporal y pérdida de la sensibilidad. Vamos a ver que para el diagnóstico de la enfermedad vascular cerebral se han desarrollado varias escalas y estas nos van a permitir cuantificar la gravedad del paciente. Una es la escala de NIS y esta va a tener 11 parámetros que van a recibir un puntaje que va de entre el 0 al 4 y el resultado oscila entre 0 a 39, y según la puntuación se va a catalogar el déficit neurológico en varios grupos, que puede ser déficit leve cuando tiene un déficit menor, igual o menor de 4 puntos, moderado cuando es de 6 a 15 puntos, un déficit importante cuando ya es de 15 a 20 puntos y un déficit grave cuando es mayor de 20 puntos. Bueno, como podemos observar en esta imagen, se van a estar evaluando 11 parámetros. Uno, por ejemplo, va a ser la conciencia. Y bueno, de acuerdo a cómo esté el paciente, vamos a ver que si está en alerta, pues va a recibir 0, ¿no? Si le vamos a realizar unas preguntas y si contesta ambas preguntas, va a recibir 1. Si el paciente está estuporoso, pues 2. Y si el paciente ya está en coma, recibe un puntaje de 3. Así con cada uno de los apartados, hasta completar los 11 apartados que son, y al final de cuentas pues vamos a tener una puntuación. Hay que recordar que si la puntuación es igual o mayor de 20, pues este paciente va a tener un déficit neurológico grave, entonces tiene que ser evaluado más ampliamente. Bueno, vamos a hablar ahora de los estudios de imagen. Bueno, vamos a ver que estos pues ya nos van a permitir la evaluación más completa de un paciente. El primero sería la tomografía axial computarizada, y este es el estudio de elección porque es muy accesible y rápido y tiene una alta sensibilidad. Otro pues va a ser la resonancia magnética, que igual tiene una alta sensibilidad y puede detectar los infartos cerebrales aún en fases hiperagudas
y los que van a estar localizados en la circulación posterior o vertebrobasilar. También vamos a tener la angiografía cerebral o la angiotomografía cerebral o la angioresonancia magnética. Estas pues nos van a permitir la visualización de la circulación intra y extracraneal y en algunos casos nos pueden permitir ver cuál es la arteria que está ocluida. Estas pues pueden tener utilidad terapéutica en algunas vasculopatías que no son aterosclerosas. Vamos a ver que también para la valoración inicial del paciente se tiene que pedir ciertos estudios como una glucosa sérica, ya que la hiperglucemia o la hipoglucemia pueden simular un accidente cerebral vascular, una VH para tener un panorama general, los tiempos de coagulación para saber si el origen puede ser hemorrágico y un electrocardiograma, por lo que comentábamos, que también se puede deber a que sea un infarto cerebral de origen cardioembólico. Vamos a hablar del tratamiento no farmacológico, esto con un manejo de la vía aérea en pacientes que tengan un estado de conciencia disminuido o una afección vulvar, debido a que puede estar afectado el centro respiratorio. La temperatura, un control de la hipertermia o de la hipotermia de igual manera, la presión arterial, cuidando no causar caídas bruscas de esta, debido a que podemos comprometer la perfusión cerebral. En caso de que haya una hipotensión, se tiene que tratar con solución salina y vasopresores. Y la glucemia, porque es de vital importancia no tener una hipoglucemia, debido a que es un factor de mal pronóstico porque el principal aporte de energía del cerebro es de carbohidratos. Entonces, se tiene que ser manejado de forma inmediata y agresiva. Vamos a hablar del tratamiento farmacológico, esto con una terapia trombolítica con 0.9 miligramos sobre kilo de plasminógeno tisular recombinante hasta un máximo de 90 miligramos por vía intravenosa. El 10% de esta dosis se va a administrar en el primer minuto y el resto en una hora. Esto en pacientes mayores de 18 años con una tomografía computarizada confirmada de infarto cerebral con menos de 3 horas de evolución sin ningún criterio de exclusión. Los criterios de exclusión son los siguientes: sujetos con una sintomatología muy leve en escala de NIS menor a 5, una tomografía craneal computarizada con evidencia de hemorragia, una historia de hemorragia intracraneana previa, convulsiones, antecedente de traumatismo craneoencefálico 3 meses antes, cirugía mayor 2 semanas previas, entre otras. También tenemos el tratamiento antitrombótico. Con una dosis vía oral de aspirina, una dosis inicial de 325 miligramos en las primeras 24 o 48 horas del inicio del evento. Y también la terapia coagulante. Esto no se va a recomendar a menos que el paciente tenga un ateroma aórtico, un aneurisma fusiforme de la arteria basilar, una disección arterial cervical, una trombosis venosa, entre otras patologías, con una meta de INR de 2 a 3. Y la dosis va a ser de ácido acetil salicílico a dosis de 150 miligramos al día. Vamos a hablar ahora de la hemorragia intracerebral. Como ya habíamos comentado, el EBC hemorrágico se divide en dos, que es la hemorragia intracerebral y hemorragia subaracnoidea. Vamos a ver que la hemorragia intracerebral va a representar del 10 al 15% de toda la enfermedad vascular cerebral. Esta a su vez se va a dividir en dos tipos, que puede ser intraparenquimatosa o intraventricular. La intraparenquimatosa pues se va a deber a una extravasección de sangre dentro del parénquima. El 85% va a ser de causa primaria o desconocida. Y las causas secundarias pues va a ser frecuentemente por hipertensión arterial sistémica o por angiopatía amiloidea. La hemorragia intracerebral va a tener una incidencia de 10 a 20 casos por cada 100.000 habitantes por año. Esta incidencia se va a estar duplicando cada 10 años a partir de los 45 años. Esta enfermedad tiene una morbilidad elevada, solo el 38% de los pacientes van a sobrevivir a un año y solo el 30% de estos pacientes van a lograr ser independientes a los 3 meses de haber sufrido la hemorragia intracerebral. La hipertensión arterial sistémica va a ser el factor de riesgo más asociado comúnmente, y esta va a incrementar 4 veces el riesgo de hemorragia intracerebral. Vamos a ver que 91% de los pacientes van a estar hipertensos al momento de la hemorragia intracerebral, y de este 91%, 72 de los pacientes se conocían como hipertensos pero estaban mal controlados. Bueno, vamos a ver que esta hemorragia intracerebral también se puede deber a depósitos de proteína beta amiloide en la pared de los vasos corticoleptomeningeos. Esta va a ser causa de una hemorragia intracerebral lobar recurrente y se va a presentar sobre todo en pacientes mayores de 55 años que no tienen historia de hipertensión arterial sistémica.
Bueno, dentro de este cuadro podemos ver las principales causas de hemorragia intracerebral. De hemorragia primaria, pues vamos a tener que va a ser hipertensiva o la angiopatía amiloide, y secundaria pues puede ser traumática, por aneurismas, por malformación arteriovenosa, por un angioma cavernoso, por neoplasias, por coagulopatías y muchas otras causas como las vasculitis o incluso el uso de drogas como cocaína, anfetaminas y medicamentos. Bueno, vamos a hablar ahora de la fisiopatología de la hemorragia intracerebral. Vamos a ver que esta va a ser resultado de la ruptura de la pared de pequeñas arterias, que van a arterias penetrantes, que se van a encontrar en los sitios correspondientes a microaneurismas de Charcot y Bouchard, como podemos observar aquí en la imagen. Vamos a ver que estos sitios, las arterias van a tener una degeneración de la capa media y de la capa muscular, con hialinización de la capa íntima. Esto pues va a formar microhemorragias y trombos intramurales. Vamos a ver que la ruptura de estos vasos va a ocurrir frecuentemente en los sitios de bifurcación, porque aquí la degeneración de las capas es más prominente. Como se puede observar en la imagen, pues aquí son sitios de bifurcación. Bueno, vamos a ver que dentro de las etiologías probables de la hemorragia intracerebral, en esta tablita se va a mostrar cuál puede ser la etiología probable de acuerdo a la edad y el sitio que esté afectado. Por ejemplo, si es un joven y el sitio afectado es lobar, lo probable es que sea una malformación vascular. Sin embargo, si es un paciente mayor de 75 años hipertenso que tiene una hemorragia en el sitio lobar, es probable que la etiología sea amiloidea. Sin embargo, si es un adulto con afectación de los ganglios basales, es probable que sea hipertensiva, y así en los diferentes tipos de pacientes. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Vamos a ver que esta pues va a tener una presentación súbita y los síntomas van a ser rápidamente progresivos. El déficit neurológico máximo. Vamos a ver que van a haber síntomas de aumento de la presión intracerebral, como puede ser cefalea, náusea y vómito. Y si es una hemorragia intracerebral supratentorial, pues vamos a encontrar un déficit neurológico sensitivo motor contralateral. Sin embargo, si es una hemorragia intracerebral infratentorial, el paciente se puede presentar con compromiso de los nervios craneales, con ataxia y con nistagmus o dismetría. Vamos a hablar del diagnóstico. Vamos a ver que la tomografía computarizada y la resonancia magnética van a ser de gran utilidad para confirmar el diagnóstico, determinar el tamaño y la localización de la hemorragia. La tomografía pues va a ser el estudio de elección por su alta sensibilidad y especificidad. Vamos a ver que la tomografía axial computarizada puede identificar otras causas tales como malformaciones arteriovenosa o aneurismas. La resonancia magnética nos va a permitir identificar cavernomas y delimitar el edema perihematoma. Y la angiografía, esta va a estar indicada en casos de hemorragia intracraneal de localización no habitual y cuando no se identifica su etiología, especialmente en jóvenes. Vamos a hablar sobre el tratamiento de la hemorragia intracerebral. Vamos a ver que el tratamiento puede ser médico-quirúrgico y este tiene que llevarse a cabo en unidades de terapia intensiva. Para la instauración del tratamiento se tiene que considerar la edad del paciente, la escala de Glasgow, el tamaño y la localización del hematoma, también si hubo desplazamiento de la línea media, si hubo apertura ventricular, si el paciente presenta hidrocefalia y la etiología. Vamos a ver que el principal objetivo del tratamiento va a ser reducir la presión intracerebral y prevenir las complicaciones. El tratamiento médico pues se va a basar sobre todo en la protección de la vía aérea, en el reemplazo del factor apropiado, la transfusión de plaquetas, el uso de vitamina K y el manejo de la presión arterial. Vamos a ver que esto tiene que tener especial cuidado porque una disminución brusca va a reducir la presión de perfusión cerebral y esto puede aumentar el daño cerebral. En esta tablita de aquí se muestra cómo debe ser el manejo de los pacientes con EBC agudo hemorrágico de tipo intracerebral. Vamos a ver que de este lado están todo lo que se recomienda hacer y lo que no se recomienda hacer. Por ejemplo, se tiene que cuidar la vía aérea, tiene que haber una motorización cardíaca, se le tiene que poner soluciones salinas, se tiene que utilizar oxígeno en caso de que el paciente pues presente hipoxemia y se tiene que hacer una vigilancia neurológica estrecha. También se recomienda que esté en la posición semi-Fowler. Vamos a ver que para el manejo de la presión arterial la vamos a tratar únicamente si la presión sistólica está arriba de 185 milímetros de mercurio y si la diastólica está arriba de 110 milímetros de mercurio. Se recomienda el labetalol
el nitroprusiato o la nicardipina en infusión. También vamos a manejar antipiréticos en caso de que haya fiebre. Se tiene que haber un monitoreo y manejo de la hiperglucemia si está mayor de 140 miligramos, aún en los pacientes que no sean diabéticos. Y tiene que haber una profilaxis de trombosis periférica, ya sea con compresión intermitente, con medias de compresión o con una dosis profiláctica de anticoagulantes. Bueno, esto en caso de que no haya algún riesgo. También tiene que haber una movilización temprana y una rehabilitación temprana. Y se pueden utilizar antiagregantes plaquetarios después de 24 horas en caso de que haya una trombosis. Ahora del tratamiento quirúrgico. Vamos a ver que este tratamiento sigue siendo controvertido y por ello se realizó un estudio que se llama estudio STITCH, por sus siglas en inglés, que es tratamiento quirúrgico en pacientes con hemorragia intracerebral. Aquí se evaluaron pacientes que tenían hemorragia intracerebral supratentorial para ser tratados con evacuación del hematoma y otros con manejo médico. Vamos a ver que se evaluó la mortalidad, después de 6 meses y se obtuvo valores semejantes. El grupo quirúrgico hubo una mortalidad del 36% y en el grupo no quirúrgico o con manejo médico hubo una mortalidad del 37%. Por ello, pues se llegó a una conclusión de que no es que no sirva el tratamiento quirúrgico, sino que solamente un grupo tiene beneficios de este tratamiento. Y estos van a ser los pacientes que tuvieron hematomas lobares ubicados a 1 centímetro o menos de la superficie cortical. Vamos a ver que generalmente hay un acuerdo que establece que los pacientes que se van a beneficiar del tratamiento quirúrgico son aquellos que tienen una hemorragia cerebelosa y deterioro neurológico secundaria a una ruptura de un aneurisma, de una malformación arteriovenosa o de un angioma cavernoso. Y esto especialmente en pacientes con expectativa de vida favorable y que tengan unas lesiones accesibles. También vamos a ver que el tratamiento quirúrgico se puede emplear en pacientes jóvenes que tengan hemorragia intracerebral lobar de tamaño moderado a severo con un deterioro neurológico progresivo. Vamos a hablar ahora de una hemorragia subaracnoidea. Como definición vamos a tener que es la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo y el 80% de los casos son secundarios a una ruptura de aneurisma sacular. Vamos a tener como epidemiología que va a representar al 4 al 7% de todos los CVCs, con un 45% de personas que fallecen. El 50% de los sobrevivientes evolucionan pero con secuelas irreversibles. La incidencia va a ser de 10.5 casos por cada 100.000 habitantes y se presenta con mayor frecuencia en menores de 65 años. Vamos a tener como factores de riesgo una hipertensión arterial, tabaquismo, etilismo intenso, una historia de hemorragia subaracnoidea previa, enfermedades hereditarias de tejido conjuntivo también. Y vamos a tener algunas causas, como ya los mencioné, una ruptura aneurismática o una ruptura de malformaciones arteriovenosas, aneurismos mióticos, disección de arterias intracraneales, coagulopatías o vasculitis del sistema nervioso central. Vamos a hablar ahora un poco de los aneurismas. Vamos a tener que van a estar en localización anterior en un 80 a 90% de los casos, principalmente en las bifurcaciones arteriales. En la circulación posterior son frecuentes en la arteria basilar y en el 15% de los casos hay aneurismas múltiples. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Vamos a tener un aumento del flujo sanguíneo cerebral y vamos a tener cambios en la remodelación de los vasos. Vamos a tener una remodelación extrínseca con un aumento del flujo sanguíneo en el segmento distal del cuello del aneurisma. A esta sección se le va a llamar zona de impacto. Vamos a tener una recirculación del saco aneurismático transformándolo de un flujo alto a un flujo bajo, como lo podemos ver en la imagen. Vamos a tener que la sangre va a quedar atrapada en la zona de flujo bajo y esta va a favorecer una adhesión de leucocitos y plaquetas al endotelio y expresión de moléculas de adhesión celular tipo 1 y citocinas. Estas moléculas a su vez van a atraer a neutrófilos y monocitos que van a facilitar la infiltración de la pared del vaso por polimorfonucleares, los que secretan metaloproteinasas, elastasas y citocinas que favorecen la remodelación extrínseca. Vamos a hablar un poco acerca del cuadro clínico. Vamos a tener una historia de una hemorragia subaracnoidea previa, una hipertensión arterial, más cefalea, náusea, vómito, fotofobia y alteraciones de la conciencia, además de que un fondo de ojo nos puede arrojar algunos datos, o signos meningeos focales como parálisis del tercer o sexto nervio craneal, paraparesia, pérdida de control de esfínteres o abulia,
o una combinación de una hemiparesia con afasia. También podemos encontrar una negligencia visualoespacial cuando hay una alteración en la arteria cerebral media. Vamos a hacer como diagnóstico una tomografía en las primeras 12 horas de evolución, donde el 93% de los pacientes van a presentar datos en las primeras 12 a 24 horas. Sin embargo, el 50% de los pacientes van a poder presentar algunos datos hasta 7 días posteriores. La angiografía cerebral vamos a tomarla como el gold estándar, pero no se hace tan frecuente como la tomografía. Vamos a tener que, en caso de tener una tomografía normal, se tiene que repetir en los próximos 7 a 14 días debido a que el 50% de los pacientes, como ya se los había mencionado, no presentan datos hasta ese tiempo de evolución. Vamos a tener que hacer una punción lumbar y esta está indicada en sospecha de una hemorragia subaracnoidea con un TAC normal, y el líquido cefalorraquídeo hemorrágico con presencia de eritrocitos y xantocromía confirman el diagnóstico. Por último, vamos a hablar del tratamiento. Se tiene que mantener una presión arterial media en menos de 125 milímetros de mercurio. Se tiene que controlar la hiperglucemia y la hipernatremia debido a que son de mal pronóstico, y se tiene que hacer una profilaxis de trombosis venosa profunda con compresión y heparina después de la cirugía. También se tiene que administrar nifodipina debido a que reduce el riesgo de isquemia secundaria a vasoespasmo. Se tiene que hacer una profilaxis con antiepilépticos y se hace un clipaje quirúrgico y manejo con terapia endovascular. En caso de encontrar en nuestro paciente signos de focalización de vasoespasmo, se tiene que aplicar la terapia triple H. Esto va a ser una hipertensión inducida, una hipervolemia y una hemodilución. Esto va a incrementar la presión de perfusión cerebral, favoreciendo a nuestro paciente. Esto fue todo por la exposición del día de hoy. Espero que le hayan entendido y que les haya gustado.